programa más. Soy Vania Salazar y junto a Johnny Mendivil les doy la bienvenida a este programa lleno de novedades, tendencias, entrevistas exclusivas solamente para ti, para que tú y yo estemos informados en este rubro inmobiliario. Además, en este programa tendremos el bloque Infórmate Inmobiliario, un bloque que hablaremos de leyes, tendencias, porque todos queremos estar al último out en lo que son nuestras casas, por supuesto las leyes que son importantes seguir al pie de la letra y por supuesto precios, porque todos queremos saber cuánto va a salir ese sueño de tener nuestra casa propia. Por supuesto, además tenemos dos entrevistas especiales que mi compañero Johnny Mendivil se encargará de hacerlas. Una de ellas es con Rubén Giral, que nos estará hablando del tema si existe la neurociencia en las ventas inmobiliarias. Es un tema muy interesante que ahorita vamos a profundizar en ello con la entrevista de Johnny Mendivil. Y por supuesto también tenemos una entrevista con el doctor Marco Gastelo, que nos estará hablando de las 10 obligaciones de una junta directiva de propietarios. Es algo muy relevante para todos aquellos que vivimos en un edificio y hay como un poco de disputa entre los vecinos. Entonces, estas cosas son muy importantes para tener una mejor convivencia vecinal. Y bueno, sin más que decir, vamos al bloque Infórmate Inmobiliario, pero sin antes agradecer a Arcasa Perú y por supuesto a la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú, que sin ellos este bloque no sería posible. Ahora, acompáñenme a verlo. Hola a todos, hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante, sobre cómo tributa la sociedad conyugal en el Perú. Pero primero, ¿qué es la sociedad conyugal? Bueno, cuando dos personas deciden unir sus vidas en matrimonio, también deciden compartir bienes y responsabilidades. Es como formar un equipo, solo que en el juego de la vida. Y así nace la sociedad conyugal, un régimen de bienes que se aplica por defecto en el Perú, a menos que los cónyuges decidan lo contrario. Pero, ¿qué es el matrimonio de acuerdo a la legislación peruana? De acuerdo al artículo 234 del Código Civil, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para ella, y formalizada con la sujeción de las disposiciones de este código a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. En cuanto a la pertenencia de los bienes, se puede optar por el régimen de sociedades gananciales o el régimen de separación de patrimonios, que cada uno tiene sus propias reglas. En el régimen de sociedades gananciales, de acuerdo a lo que dice el artículo 301 del Código Civil, se indica que en el régimen de sociedades gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. Y en el artículo 302 del Código Civil señala cuáles son esos bienes propios. Y el régimen de separación de patrimonios, de acuerdo a lo que refiere el artículo 327 del Código Civil, señala lo siguiente. En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes. Si los futuros cónyuges optan por la separación de patrimonios, esta tiene que constar en una escritura pública. A falta de escritura pública, se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedades gananciales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los impuestos? ¿Acaso una sociedad conyugal deberán tributar de manera conjunta, así como comparten la vida, también comparten las cargas tributarias? ¿Qué pasa con las rentas independientes obtenidas por cada cónyuge? De acuerdo al artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que en el caso de sociedades conyugales, las rentas que obtenga cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. ¿Qué pasa con las rentas obtenidas por bienes comunes? El mismo artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta precisa que las rentas producidas por bienes comunes, las cuales serán atribuidas por igual a cada uno de los cónyuges. Sin embargo, estos podrán optar por atribuirlas a uno de ellos para efecto de la declaración y pago como sociedad conyugal. Entonces no habría ningún problema si uno de los cónyuges asume la declaración y pago del impuesto. ¿Y qué pasa si existen rentas generadas por los hijos menores de edad? Las rentas de los hijos menores de edad deberán ser acumuladas a las del cónyuge que obtenga la mayor renta,
o de ser el caso, a la sociedad conyugal. ¿Cuáles son esas pautas que debe seguir la sociedad conyugal para la declaración y pago de los impuestos por las rentas comunes? Serán atribuidas por partes iguales a cada uno de ellos, quienes las agregarán a sus rentas propias o las declararán como personas naturales. Pero también uno de los cónyuges domiciliado en el país podrá declarar la totalidad de estas rentas como sociedad conyugal si ejerce la opción, sumándola a sus rentas propias. Pero si se produjera con posterioridad la separación de patrimonios, ya sea por sentencia judicial, por escritura pública o por sentencia de separación de cuerpos, la declaración y pago se efectuarán de forma independiente por las rentas que se generen a partir del mes siguiente. Espero que este video informativo les haya gustado. Si les gustó ese video, regalen un me gusta, suscríbanse a mi canal y nos vemos en los siguientes videos. Listo, señores, ahora ya están enterados de cómo tributa una sociedad conyugal. Es algo muy interesante y como todos los programas tenemos nuestro bloque informativo demasiado útil para nosotros, porque tú y yo merecemos esta información. Y bueno, sin más que decir, nos vamos a una pausa comercial, pero no te muevas de tu asiento porque tenemos mucho de qué hablar. ¿Recuerdas cuando nació Manolo? La época en que remodelamos nuestra casita. Era chiquita, pero muy acogedora. Cuánto trabajo, las ideas. La satisfacción de que era nuestra, la felicidad en ese entonces. Luego vinieron nuestros hijos. Crecieron y ahora lo disfrutan nuestros nietos. Romasa, creando el ambiente que sueñas. No son solo espacios. Es tu hogar. ¿Dónde te encantaría vivir? Descubre la casa de tus sueños. Tus momentos. Encontremos un lugar llamado hogar. Tu casa es nuestra prioridad. Nos gusta unir hogares y familias. Te ayudamos a encontrar un lugar que te encantará. El primer paso hacia tu nueva vida comienza aquí. Arcasa, Perú. Continuamos con más de este tema inmobiliario y por supuesto ahora nos vamos con una entrevista muy importante. Para ello está mi compañero Johnny Mendivil, quien vía Zoom está entrevistando a Rubén Giral Montes. Él es el presidente de la Cámara de Agentes Inmobiliarios del Perú y nos trae un tema muy interesante. Él fue formado, por supuesto, en Europa, así que nos trae un tema un poco diferente sobre las ventas. Estaremos hablando de si existe la neurociencia en las ventas inmobiliarias. Bueno, sin más que decir, vamos a la entrevista. Gracias, Vania, gracias. Ahora me encuentro con Rubén Giral, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Perú. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte Hola, aquí. hola Johnny. Bueno, siempre es un gusto conversar contigo, nos conocemos de años y Sí, siempre es un gusto conversar contigo, ¿no? Y hoy día nos vamos a tratar un tema que es bastante interesante, ¿no? Yo creo sí, que vale de la pena ser verdad. tratado como muchos otros. Claro, claro, y esta conversación ya la hemos tenido antes, pero ahora quiero que compartamos un poco sobre esta conversación. Estábamos hablando sobre el tema de las neuroventas aplicado en la compra-venta de inmuebles, pero por favor, aterricemos un poquito sobre qué es neuroventas y cómo se aplica en el sector Correcto. inmobiliario. Mira, en realidad la neuroventa es vamos a decir, es relativamente nuevo, ¿correcto? Es la mezcla de la neurociencia con las técnicas tradicionales de venta, ¿no?
Entonces, básicamente lo que se busca es generar emociones en los clientes, ¿no? El principio básico, tú me has escuchado decirlo en algunas conferencias o en cursos que he dado, lo podemos reducir de una forma bastante sencilla, que es, al día de hoy no se venden productos, no se venden servicios, no se venden características. Lo que vendemos al día de hoy son experiencias. Y de acuerdo al nivel de experiencia que recibe el prospecto de cliente o futuro cliente, es que él va a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, un agente inmobiliario, a la hora de tener que hacer presentaciones de cualquier tipo, bien sea al momento de iniciar la entrevista con un cliente o desde la llamada misma por teléfono. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con las palabras, lo que se va a decir, cómo se va a decir. Si es que hay que mandar algo antes a lo que es la llamada telefónica para causar una mejor impresión. O sea, se cuida mucho el detalle y cómo se va a impactar al cerebro del cliente con cada acción que uno va a generar en el cliente, ¿no? O sea, va a generar una respuesta. Y acabas de Entonces, la idea mencionar es algo interesante, ¿no? Porque el primer contacto o es una llamada telefónica o es un mensaje. Me interesa esta propiedad, ¿me podrías dar un poco más de información? Ahí es un primer contacto, ni siquiera lo he visto, no sé quién, la persona que me está escribiendo, pero tengo que darle una respuesta, ya sea por una llamada telefónica o de repente a través de un WhatsApp o un correo electrónico. ¿Cómo claro. hago eso para poder causar, digamos, la primera impresión? Bueno, siempre se parte de una premisa que es básica, ¿no? Si haces lo mismo que los demás, te tratan igual que a los demás. Bueno, Entonces, siempre el principio del trabajo de un verdadero profesional inmobiliario está en sorprender al cliente permanentemente con una serie de procesos de la gestión inmobiliaria, que en cada uno de ellos tenga un objetivo claro. En la llamada telefónica, lo que tú acabas de decir, si uno está ya. llamando, por decirte, a un cartel que vio en la calle o algo, se hace la típica llamada. Si llamas por teléfono de golpe, ya estás haciendo lo mismo que los demás. O sea, el llamar directamente al día de hoy a un cliente no tiene sentido. Hay que impactarlo previamente con mensajes para que cuando llegue la llamada telefónica ya tenga conocimiento tuyo y positivo. Y hay todo un protocolo interesante a seguir para que tú puedas tranquilamente llamar su atención, diferenciarte del resto del mercado, de lo que son los otros agentes, para que cuando lo llames ya esté mucho más receptivo, porque ha visto que tú eres diferente, pero tienes que ser diferente a lo largo de todo el proceso. Solamente en la llamada telefónica y así en cada uno de los 12 procesos de la gestión inmobiliaria. Cada uno tiene un objetivo muy claro que tienes que alcanzar. La llamada telefónica tiene dos objetivos: sacar la cita y verificar si te conviene ir a esa cita. Eso si Entonces, yo pero el primero llamo es a un impactar. cliente, a una persona que decide vender un inmueble y yo deseo ayudarlo, o es mi intención ayudarlo, no sé, corrígeme si algo estoy mencionando mal, si no estoy utilizando algunas palabras que debería decir o que no debería decir para poder ayudarlo a vender su inmueble. Entonces, y cuando una persona pregunta por el inmueble que yo estoy ofreciendo, al momento me dijo, aló, sobre el departamento en venta, y entonces dijo, sí, y por lo general precio, ubicación, tiene un baño, dos baños, cosa que prácticamente uno lo puede leer en un texto, ¿no? No sé, a ver, ¿hay alguna diferencia entre recibir una llamada y llamar a una persona para ofrecerle mi servicio? Claro. La persona, vamos a ver, la persona que está vendiendo una propiedad y tú le estás llamando, la actitud de esa persona es pasiva en ese momento. Tú estás llamando. Por Ujú. lo tanto, la actitud de esta persona es a escuchar a ver qué pasa. Ahora, todos los agentes inmobiliarios dicen lo mismo: soy agente inmobiliario, lo voy a ayudar, tengo un cliente que esté interesado en su propiedad. Clásica, Eso se lo has dicho tú y los 20 que llamaron antes. Con lo todos. cual, ya te está catalogando igual que a los demás. O sea, ya empezaste mal. Mm. Siempre en todos los procesos de gestión inmobiliaria, cada proceso tiene una cantidad de subprocesos. En cada uno de ellos hay que tener mucho cuidado las palabras que dice o lo que uno va a hacer, porque uno tiene que causar una reacción, pero siempre todo eso tiene que estar basado en una estrategia. O sea, detrás hay una estrategia, pero esa estrategia tiene que ser siempre personalizada, de acuerdo al perfil del cliente que te toca. No puedes tratar a todo el mundo por igual. Por lo tanto, inclusive antes de hacer una llamada sería bueno tener información del propietario, la propiedad, datos, para que cuando le mandes información previa a la llamada,
le mandas información previa a la llamada, a tu primer contacto, que sea información referente para ese mercado, para ese cliente específico. ¿Me explico? Entonces ya Ya. tú no eres uno más del montón que llama y dice, bueno, mira, estoy interesado en su propiedad porque tengo un cliente. Lo dicen todos. Y soy agente inmobiliario. Y ahí el Ujú. cliente lo tienes, recibe la llamada y empieza una curva. Llamo por la venta de su propiedad. Y la curva de intención, la curva del cliente, la curva de interés del cliente se incrementa, hasta que le dicen, soy agente inmobiliario, y ¡paf! Sí. Cae en picada. Otro agente Sí. más que está llamando. Entonces, eso, cuando por muy bueno que tú seas en la llamada telefónica, generas esa curva. Y después tienes que vencer esa curva, porque esa caída es normal. Y tienes que empezar a argumentar y ser muy bueno en el teléfono. Hay gente que es muy buena en el teléfono y logra vencer esa barrera. Pero hay que tener mucha labia. Pero en cambio, si tú planteas una estrategia diferente, primero averiguas, tienes información del cliente y a posteriori le mandas información referente a él, con datos tuyos, tu método de trabajo y todo, cuando llamas le dices, soy el que le mandó. Es más, puedes provocar que inclusive el mismo cliente te llame antes que tú lo llames, por la información que le has enviado. Por eso hay que tener mucho cuidado en la información que se va a dar. Y ahí es donde entra también la neuroventa. ¿Por qué? Ya. El color, las palabras que vas a usar, la técnica, qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir. O sea, ahí es donde entra la neuroventa, ¿no? Justamente en hacer que el cliente, estimular el cerebro del cliente, porque lo maravilloso que tiene la neuroventa es que Ujú. aprendes eh, a ver cómo es el proceso del cerebro del cliente. Y desgraciadamente no somos tan racionales como pensamos, ¿no? La Ujú. información, o sea, el día de hoy, los últimos estudios de Harvard, eh, van hablando de que al día de hoy el 95% de las decisiones que tomamos, bien, son animales, no son cerebrales, es a través del límbico, la parte más antigua. Entonces, a quien hay que trabajar muy bien es al límbico, es esa parte del cerebro antigua. ¿Por qué? Porque, por decirte un ejemplo muy sencillo, ahora estamos hablando, ahora la Claro. gente nos está viendo en este momento y nos perciben a través de la vista y del oído, ¿correcto? Y a partir de ese momento en que nos ven y nos escuchan, me ven a mí, te ven a ti, y mi cara puede causarles rechazo, mi tono de voz, lo que digo, cómo lo digo, y eso va afectando. ¿Por qué? Porque lo primero, el cerebro lo primero que hace es ver si esa persona que tienes al frente te ataca, si tienes que defender o atacar, ¿correcto? Si vienes en son de paz o eres agresivo. No funciona primero la parte racional. Ah, mira, van a hablar. No, no, no. Lo primero que analiza el cerebro es si esta persona que tiene al frente es peligrosa o viene en son de paz. Y según determine la información que entra por los oídos, por el olfato, por el gusto inclusive, por el tacto, o sea, por los 5 sentidos, entra primero por los 5 sentidos. Y de acuerdo a cómo tenga esa percepción, el límbico, que lo va en diferentes áreas del cerebro, lo manda al prefrontal, al área racional de la persona. Ujú. Y con toda esa información impregnada previamente, por sensaciones pasadas, por recuerdos gratos, ingratos, porque si ya hablo con agentes inmobiliarios ya tiene una imagen de lo que es un agente inmobiliario, que eso va a jugarte en contra o a favor. Tu tono de voz, cómo te presentas, cómo hablas, lo que dices, cómo te ve, ya él te está inmediatamente catalogando y lo manda a la parte prefrontal. Y la parte prefrontal, como te decía, ya viene imbuida de toda esa información con una serie de paradigmas del pasado, porque resulta que me hace acordar, yo le hago acordar pues a un amigo que tuve en una época que lo trató mal, entonces me relaciona y ya tengo ese punto en contra. Mi nombre mismo puede ser la tarjeta que entregas de presentación. Es una De acuerdo experiencia, con ¿no? El hecho de tocar, ¿no? Ver, esto, tocar, claro, oír, ¿no? tienes que aprender a jugar con los 5 sentidos del cliente. Y recién, como te decía antes, cuando llega el prefrontal, ya está cargado de muchísima información, positiva y negativa, sin racionalizarla. Y a partir de ese momento empieza a procesar lo que tú vas diciendo, entra a trabajar la parte racional. Por eso la parte subconsciente es la que más hay que trabajar en el cliente. Y ahí es donde se centra la neurociencia, ¿no? La neuroventa, perdón.
basándose en la neurociencia. ¿Cómo son los canales? ¿Cómo llega la información? Entonces, eso es vital si hablamos de los agentes inmobiliarios, porque para ellos hay dos momentos cruciales en el negocio. Bueno, son varios, pero vamos a hablar de los dos más importantes. Claro. Cuando tienes el cara a cara con el cliente, la llamada telefónica es muy importante. Es el primer cuello de botella, que si no lo pasas, si no pasaste la llamada telefónica o el primer contacto que tuviste, ya no pasas a la segunda etapa. Porque en la Pero en llamada una solamente entrevista, me está escuchando, pero no hay mayor experiencia que solamente mi voz. y por eso, si tú le has entregado información previa y todo eso, logras captar su atención y ya tiene un mensaje positivo de que eres lente. Por lo tanto, va a tener una predisposición mucho mayor a escucharte a ti que a los otros porque ya te presentaste diferente. Entonces ya en el cerebro de él, ya le grabaste una pildorita que trabaja diferente y hace las cosas diferentes. Y le gusta lo que ha visto. ¿Bien? Entonces, ya cuando estás en la entrevista personal, hay algo que los agentes inmobiliarios no tienen muy claro a veces, ¿no? Un agente inmobiliario cuando está trabajando, hay dos grandes grupos, hay más, ¿no? Pero hay dos grandes grupos. El Ya. proceso de captación de la propiedad, el conseguir que el cliente te firme el convenio, y el otro es la venta del inmueble, que son dos métodos de venta totalmente diferentes, son totalmente yuxtapuestos. La captación de la firma de un cliente para una exclusiva lo hace a través de intangibles. Tú no tienes un tangible, es a través de tus servicios, lo que tú digas, lo que tú hables. Son las promesas, entre comillas. Entonces estás vendiendo un intangible, no lo puede palpar. Y al cerebro le gusta palpar. Al cerebro le gusta que cuantos más sentidos intervienen, mejores decisiones toma. Más le gusta al cerebro. Entonces, si solamente tú vas a una presentación y no sabes hacerla bien, no planteas estrategias, no usas técnicas de neuroventas, entonces te estás quedando corto. Y el intangible, el cliente no lo percibe bien, no lo entiende, y obviamente nunca te va a dar una exclusiva, nunca te va a firmar un contrato. Entonces tienes que jugar con todos esos patrones, ¿no? ¿Qué es lo que vas a decir? Por eso siempre es estrategia, y tú en tu entrevista tienes que tener ya una estrategia marcada, donde juegas con palabras clave, palabras potentes, mensajes claros, correcto, para el cliente. Tanto así que una de las cosas que tú le dices es que vas a ver si es que toma su propiedad para la venta. Imagínate qué fuerte. O sea, es al revés de lo que trabajan el resto de los agentes. No. Porque en realidad es tu negocio. Y como es tu negocio, tú tienes que velar por lo que traes y tiene que ser de calidad. Entonces, eso en cuanto a la captación tienes. Y después con respecto a la venta del inmueble igual también tienes que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Tú no puedes ofrecer una venta sin haberla pasado por home staging, que es una puesta en escena de la propiedad para la venta. Es un tinglado que montas de la propiedad, para que cuando el cliente entre a la propiedad tenga una experiencia. Y esa experiencia va a determinar que el valor de la propiedad o suba o baje. Exactamente la misma propiedad, sin trabajarla, sin ponerla en escena y otra puesta en escena, la valoración del cliente, la percepción del cliente, la experiencia que tiene el cliente con la propiedad es negativa, baja precio, es positiva, sube precio. Una técnica bien manejada de esto eleva la propiedad más o menos en un 5% para arriba, solamente la aplicación de esta técnica, que es muy interesante. Entonces, cuando tú vas a ofrecer una propiedad, el cliente va a tener una experiencia, más si es un hogar, da igual si es una oficina también, un centro comercial. También tienes que prepararlo para la venta. O sea, que todo esté impecable, todo limpio, jugar con los colores, las formas, los diseños, todo juega. Entonces, muy diferente que el cliente entre a una propiedad y tenga un olor agradable. Hay que jugar con los olores de acuerdo al perfil del cliente que viene. No son tantos, ¿no? Pero el olfato, los sonidos que escucha. ¿Escucha claxon de calle, silencio o una música adecuada? ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la disposición de los muebles? ¿Qué colores hay? ¿Con qué colores se está jugando? ¿Qué se pone? ¿Qué no se pone? Juega todo. De acuerdo al tipo de cliente tendrás que hacer una puesta de escena diferente. Es muy diferente la puesta de escena para un matrimonio con niños de 7, 8, 9 años que la puesta en escena para un matrimonio con hijos adolescentes o jóvenes. Distinto es. La experiencia de ellos es diferente y tendrás que adecuarla a ese tipo de experiencia. Esa es la idea. Entonces, lo que es la neurociencia se aplica porque en la compra del inmueble va a entrar el olfato, va a entrar el gusto,
Parece increíble, pero también el ¿Cómo gusto. entraría el gusto ahí? Ya veo, es un departamento, es una casa, una oficina o un lugar comercial. ¿Dónde entra el gusto ahí? Ya, lo toco, lo veo, te escucho y ¿cómo lo... ¿Qué hago? Muy sencillo. No vas a lamer la pared, No, obviamente. claro, claro, no, yo no me No imagino, ¿no? tienes lama esta pared. No, no, es muy sencillo. Galletas, chocolates, nutres la experiencia del cliente. ¿Mm? Entonces se suma la experiencia, los olores que hay en cada habitación. Un ejemplo sencillo, el olor a vainilla es un olor que definitivamente atrae a la compra de las mujeres, afecta mucho a las mujeres. El olor a vainilla atrae más a las mujeres que a los hombres. En promedio, siempre estamos hablando de promedios, ¿ah? En estas Claro, cosas, claro, porque hay no, no, gente. yo también recuerdo un poco la vainilla y no, bueno, no me llama mucho la atención, ¿eh? No, bueno, lo veo es agradable, pero más nada, no he visto Sí, pero para reacciones. las mujeres sí, ya hay estudios Ah, que se han hecho en los cuales el mismo producto se presentó a las mujeres con diferentes fragancias. Y el que tenía olor a vainilla, las mujeres lo compraban más, tenía más compra. Por eso al día de hoy tienes la aromaterapia y también tienes, tú entras a las tiendas al día de hoy, a muchas tiendas en los centros comerciales, y son con olores, tienen olores, y sí, cada sí, marca tiene un entra olor con olor, específico. claro. Se siente, ¿no? O entras a un Se siente. ambiente de centro comercial y sientes un olor, una fragancia. Hoy día una constructora que quiere vender un inmueble, no te pone cuatro paredes peladas, porque así el cliente no mide, está todo vacío, sí, pero hace una puesta en escena, hacen un home staging. Todavía en el Perú lo hacen de forma muy precaria, muchas, o sea, ponen ahí unos muebles y eso. Un home staging bien hecho, con un home staging bien hecho, lo que buscas es el efecto wow, lo que se dice el efecto wow, ¿no? Que entra y dice, wow, yo quiero vivir acá, yo quiero este local, yo quiero esta oficina. Se cuida el detalle, por eso entran todos los sentidos, el oído, qué música vas a poner, qué colores vas a jugar en las paredes. Hay colores que hay que quitarlos, hay que cambiarlos por otros, que te crean una mejor ambientación. Y eso está jugando con los sentidos del cliente, porque del momento en que él pone la llave, es más, una de las cosas que yo hacía es dar la llave al propietario para que él mismo abra la puerta, al comprador, para que él mismo abra la puerta, tenga la Ah, ya experiencia está, de abrir, ya tiene la experiencia de abrir, claro, claro, ¿no? entonces él Esa mismo parte abre la sí. puerta, gira, ojo, que la chapa tiene que funcionar impecable, todo tiene que estar funcionando a 100 por hora, para que cuando no sea cosa que mete la llave y empieza claca, claca y no abre, ¿no? Claro, no, no, de ahí ya. No, pues No. tiene que poner la llave y abrir suave, y se abre suave, abre la puerta y lo invade el olor. Es una experiencia de los cinco sentidos que tiene literalmente que envolver a los cinco sentidos del cliente. Sí, un poquito Y la completa, hace mucho claro. más grata. ¿Te das cuenta? Entonces interviene el oído, qué música pones, la vista, los colores, la distribución, porque una distribución te puede mandar a un sitio porque generan puntos focales, ¿correcto? Los colores, las formas. Después, hemos visto la música, el gusto con unas galletitas o algo, un chocolatito, si no son alérgicos, ¿sabes? Eso hay que tener cuidado. Claro, no, sí, bueno. No, pero tener galletitas, Ah, por eso sí, saber del cliente anteriormente, el comprador, tener algunos datos, ¿no? Entonces pones ahí. De forma tal que la experiencia se nutre inclusive con el tacto. Si abre la puerta y se le traba, no, si abres ya una digamos que puerta, hay un bloqueo ahí, ¿ah? claro. Si chilla una puerta cuando abres, si abres lo que siempre digo, abres una de estas puertas y abres y la cierras y se regresa y no se cierra, es una mala experiencia. Sí, ¿Te das cuenta? Entonces, entra el tacto, la vista, el gusto, el olfato, entran los cinco sentidos, entran todos los sentidos. Es increíble, pero de eso se trata en la venta del inmueble. La venta del inmueble, ahí es donde entra duramente lo que es la neuroventa. a Y la ver, mayoría de los agentes lo descuidan totalmente, presentan propiedades con cuartos que son depósitos, toda la casa bonita y un cuarto que es depósito. Estás quemando una habitación. No puedes darte el lujo de hacer algo así. sí, es así, es así. Porque realmente la neurociencia se aplica a lo largo de todo, ¿no? A grosso modo. Uy, se colgó un poquito, creo. Sí, se colgó, pero como se va a editar, por ahí van a cortar los momentos en que por ahí no está, no se ha cortado.
Ya, pero por ahí como que hacemos 2 minutos así como para dar el cierre. ¿Ya sí? ¿Ya estamos en tiempo? Sí, 20 Perfecto. minutos, creo que con ahí con los cortes y pequeñas Ya. pausas, así volando. Sí, Listo, la verdad que entonces. no pensé que fuera tanto. No, no hay problema. A ver, hagamos así como pauta como para el cierre. Correcto. Entonces, a ver. No, Ya, de verdad, Rubén, lo que has comentado sí, es cierto. Si uno lo siente, otro lugar, el olor, la forma en cómo te conversan, todos los sentidos que jueguen, realmente es muy importante, Rubén, con todos los tips que ha mencionado. Más bien, muchísimas gracias por compartirnos un poco sobre la importancia de la neurociencia aplicado a la venta inmobiliaria. mira, está comprobado que es una poderosa herramienta de cierre que ayuda a los agentes a cerrar más operaciones, tener más ventas y ganar más dinero. Yo justo ahora, que te comentaba el otro día, estoy escribiendo un libro de neuroventa dirigido justamente al sector inmobiliario, porque me parece que es muy importante que la gente empiece a practicar esto porque le suma una herramienta más a todas las que debe tener un profesional inmobiliario, ¿no? O sea, realmente yo recomiendo que todos los agentes inmobiliarios estudien, se preparen, porque esto es una profesión que sí bien puede dar mucho rendimiento económico, pero hay que trabajarla muy bien. Y de eso se trata. Y cuando hagas la presentación del libro, también tenemos que conversar sobre lo que contiene tu libro, un poco para que nos inspire sobre todo lo que tú tienes que compartir. Hombre, sí, todavía me quedan para muchos meses más, porque empecé pensando que era algo muy sencillo y resulta que cuando más te metes, ya estoy metido inclusive en temas de neuronas y eso para tener un conocimiento más amplio, pero sí, o sea, cuando lo termine definitivamente voy a acercarme para presentarlo. Excelente. Muchísimas gracias, Rubén, de verdad. Muchas gracias por compartir este momento y gracias a los que nos están viendo y Vania, te doy el pase. Nos vemos. Gracias. Y volvimos de esta maravillosa entrevista que es muy útil para todos aquellos que están queriendo vender, pero como que la técnica convencional ya no les está funcionando. Entonces, esta técnica te va a llegar a profundizar más tus ventas y tener, por supuesto, un cierre de ventas exitoso. Bueno, sin más que decir, nos vamos a una pausa comercial, pero no te muevas porque tú y yo tenemos mucho de qué hablar todavía, así que ya volvemos con más de Millennial Inmobiliaria. Botica Magistral First Med Pharma. Tenemos más de 8 años en el rubro de la medicina ortomolecular. Trabajamos con más de 100 ejemplares de formulaciones que pueden ser modificadas por su médico abarcando varias patologías. ¿Sufres de problemas metabólicos? ¿No reduces esos kilos de más? Tenemos para ti Bioslender, un supresor de ansiedad y apetito. ¿Quieres tratar problemas gastrointestinales? Contamos con GastroPlus, un antiinflamatorio para el reflujo gastroesofágico y la gastritis. ¿Tu familiar sufre de problemas neurológicos? Cebrocas busca tratar patologías como el Alzheimer, brindándole mejora de calidad de vida al paciente. ¿Quieres cuidar de tu familia y de ti? Antiviral Support, protege a tu organismo de día y de noche. ¿Problemas de huesos y cartílagos? Flexost, busca prevenir el deterioro de la glucosamina en el cuerpo. Comunícate con nosotros por WhatsApp o llámanos al teléfono fijo. Ubícanos en la avenida Angamos 2541, San Borja, a 3 cuadras de la estación del tren de Angamos. Síguenos en las redes sociales con Botica Magistral First Med Pharma.
Arcasa Perú. Volvimos con más de Millennial Inmobiliario y por supuesto ahora nos vamos con la segunda entrevista del día. En esta entrevista nos trae Johnny Mendivil un invitado muy especial. Él es el doctor Marco Gastelos, quien nos hablará de las 10 obligaciones para tener una junta directiva de propietarios muy beneficiosa, porque por supuesto al momento de convivir en un edificio todo se vuelve un poco más complicado, pero él nos trae todas estas 10 obligaciones que debemos seguir para que tengamos una convivencia, por supuesto, feliz. Ahora, Johnny, por favor, vamos a la entrevista. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Johnny, qué gusto de otra vez compartir contigo sobre un tema importante, ¿no? Que vienes Sí, a tratar. justamente los videos que quiero tocar estos días, estas semanas, está relacionado íntegramente a junta de propietarios, desde el punto de vista legal, contable, tributario y laboral. Y hoy día arranco con la parte legal. 10 preguntas frecuentes que muchas personas hacen sobre lo que es una junta de propietarios. Y ahí arranco a la primera. ¿Qué es una junta de propietarios? Bueno, Johnny, tenemos que entender que una junta de propietarios es un sujeto de derecho que no tiene una personalidad, no tiene una personería jurídica propiamente dicho. Es decir, es la reunión de los copropietarios que conforman las unidades exclusivas de un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En otras palabras, edificios o condominios. Eso es una junta de propietarios. ¿Y qué pasa si no hay una junta de propietarios? Segunda pregunta. Claro, la segunda pregunta es muy, muy compleja porque, claro, se entiende que un edificio o un condominio no puede estar acéfalo, tiene que tener una organización interna y tiene que velar no solamente por el tema de seguridad, no solamente por el mantenimiento de las áreas comunes, entre otras, sino también para saber en qué dirección se va a ir, ¿no? Ya como personas en conjunto que están conviviendo, ¿no? Entonces, es importante no solamente desde la parte administrativa o organizacional, sino también para los fines que las personas se han juntado y están viviendo. Ajá, muy bien. Y ahora, otra pregunta. ¿Qué ley regula la junta de propietarios? La ley que regula la Junta de Propietarios es la 27157. Esa es la ley que regula la Junta de Propietarios y evidentemente su respectivo reglamento, ¿no? Que ha tenido varias modificaciones de alguna manera, pero que se viene trabajando con el Decreto Supremo el 035 del 2006, vivienda, sí. Correcto. ¿Y quién puede convocar a una junta de propietarios? Bueno, se entiende que aquí es una pregunta también bien estructurada porque se entiende que sería el presidente de la Junta de Propietarios, ¿sí? Aquí hay que entender de que si no está, en el supuesto de que está formalizada la Junta de Propietarios, pero si no está formalizada la Junta de Propietarios, se pueden reunir todos los copropietarios y pueden hacer, vamos a decir así, una asamblea no formalizada, ¿no? La otra pregunta es, ¿y quién puede asistir a una junta de propietarios? ¿Quiénes pueden asistir? Pueden asistir los copropietarios en estricto, ¿sí? Y puede asistir también la persona que tenga el poder correspondiente, es decir, el poder formalmente designado por el copropietario. ¿Y cómo se convoca a una junta de propietarios?
Sí, la convocatoria va a depender del reglamento interno de cada propiedad eh, horizontal o propiedad o copropiedad, ¿no? Es decir, digamos, cada unidad o cada, vamos a decir así, cada edificio, cada condominio tiene su propio reglamento interno. Si bien es cierto, hay un modelo que te da el Ministerio de Vivienda, pero lo que yo siempre recomiendo es que el modelo es simplemente para tener una guía o referencia, ¿sí? Pero sí, eso ya se estructura con un abogado, con el arquitecto correspondiente, dependiendo, ¿no? Con la persona, digamos, idónea que va a ayudar a hacer el reglamento interno. Y ahí va a salir, digamos, si es que eh, las reglas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, la convocatoria podría ser por mayoría simple, mayoría calificada, en cuántos días se va a colocar, si es en 5 días, 3 días, si va a ser una convocatoria ordinaria, extraordinaria, y ahí se colocan las reglas. Por eso es que es bien importante, Johnny, saber diferenciar entre el reglamento interno y el manual de convivencia. Es distinto. Y ahora, en estos tiempos modernos, ¿se puede convocar a una junta de propietarios vía WhatsApp? Buena pregunta. Sí se podría hacer por medios electrónicos, pero lo recomendable es que todavía no está, digamos, formalizada al 100%, pero sí lo están trabajando mediante WhatsApp debido a que ya son medios probatorios, incluso judicialmente hablando. Entonces sí se podría entender como una convocatoria válida, porque al ya inclusive el sistema jurisdiccional entender como un medio probatorio, sigue, digamos, la línea que se entendería como una convocatoria debida. Sí podrían hacerlo por WhatsApp, pero lo que yo me recomiendo es que hazlo por WhatsApp, pero por lo menos también con correo, ¿no? Con un correo, con el correo electrónico por lo menos. Ujú. Y también, propio de estos tiempos, ¿se puede grabar una junta de propietarios sin consentimiento? Y hay esas preguntas que, Son las que preguntas de las son personas que dicen, apretadas. ¿no? Sobre junta de propietarios. Y de verdad que resultan a veces comunes, ¿no? Porque a veces son reuniones de tipo Zoom y uno Ujú. pone grabar de repente, Grabar, ¿no? Y ni idea que lo están haciendo eso, ¿no? claro. ¿Puede pasar eso? Sí, sí, sí. ¿No? El famoso recording in progress, ¿no? Exacto. Eso, O de repente en una grabando en captura, progreso. o pongo mi celular a un costado. Sí, sí. Se entendería que no al ser una reunión privada, ¿no? Además, hay que entender que el derecho a la imagen y el derecho a la voz, ¿no? O sea, nadie puede grabar sin tu consentimiento por ser un derecho constitucional, un derecho personalísimo, un derecho fundamental. Entonces se entiende que nadie puede grabar tu voz y tu imagen sin tu consentimiento. Y bueno, dirán, pero ¿y cómo yo he visto que en el Poder Judicial sí se puede? ¿Y cómo yo he visto Yo he que visto Justicia eh, TV, por favor, así, ¿no? Yo me veo toda la programación. entonces, pero el tema es de que estamos en un proceso, por ejemplo, en los procesos penales, sí, porque es de ámbito público, y en el tema privado, como es en los casos civiles, se hace ello para tener, fue por las condiciones de la pandemia que tuvimos, y hubo toda una reglamentación correspondiente para poder facilitar, ¿no? Porque se colocó en una balanza. ¿O qué prevalezco? ¿El derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, es decir, que pueda tener justicia, o mi derecho a la imagen o mi derecho a la voz? ¿Sí? Entonces, el juez tuvo que sopesar, el legislador también tuvo que sopesar y dijo, si no tenemos justicia, no puedo proteger tu derecho a la voz y tu derecho a la imagen. No sé si me explico. Eso para temas privados, pero en carácter público, como son procesos penales, eso es de carácter público, ¿no? Y sí se podría. Y muy aparte, si bien es cierto, los jueces no son funcionarios públicos per se, pero de alguna manera están en el ojo público porque representan al Estado, son un poder del Estado y podrían ahí sí ser grabado. El problema es las partes, ¿no? Demandante, demandado, pero ya hay las reglas correspondientes, ¿no? Entonces, pero en estricto, yo creo que esa reunión de copropietarios, o mejor dicho, junta, la sesión de junta de propietarios, porque hay que hablar con propiedad, Johnny,
no es una claro. asamblea, es una sesión de junta de propietarios, no debería ser grabado porque te enfrascarías en un gran problema y eso es lo que no se Oh, quiere. mira. Y siempre tiene que haber un quórum para una junta de propietarios. Sí, eso lo determina el mismo reglamento interno, podría ser mayoría calificada, mayoría simple, ¿no? De repente podríamos trabajarlo tres cuartas partes de, digamos, de los copropietarios que tienen áreas comunes, ¿no? Entonces va a depender del reglamento interno. No obstante, si no colocamos nada en el reglamento interno, se aplica la supletoriedad de la ley. En este caso, lo del reglamento, lo de la ley 27157 y, bueno, el reglamento, ¿no? El decreto supremo 035 del 2006, que básicamente ahí sale cuál es el quórum, que sería mayoría calificada. Y la última pregunta ahí que nos hacen en las redes, y también lo he visto de manera personal, ¿se puede asistir a una junta de propietarios acompañado de un abogado? Mm. Ya. Es una Eh, pregunta, y sí he estado sí, presente en sí. ocasiones así, ¿eh? Mire, lo que yo considero, Johnny, es que a veces cuando las personas escuchan palabra abogado, Ujú. ¿no? Estamos estigmatizados o de alguna manera impregnados con conflictos, con líos, a veces con problemas, ¿no? O si viene con el abogado va a ser problemas, y no necesariamente es así, ¿no? Eh, yo creo que lo importante, si se va en una junta de copropietarios y si se estás yendo con un abogado, puede ser por múltiples razones, porque no necesariamente es para que defienda el abogado tus derechos, sino de repente para que te interprete algo que no entiendes Correcto. del reglamento, del manual. No solamente es para que ejerza tu derecho a la defensa. Podría ser que no entiendes de repente algunas palabras técnicas, o también puede ser que la misma Claro. junta de copropietarios tenga su propio abogado y un copropietario va con otro abogado para saber cuál es, digamos, una opinión distinta de repente, ¿no? Eh, Se entendería que es tu derecho a la defensa, no obstante, lo que yo sí comento, Johnny, lo que digo es de que es mejor coordinar. Claro. Sí, es mejor coordinar porque a veces el tema del factor sorpresa, ¿no? Yo llego con el abogado, no le dije nada al presidente o no dije nada a la junta de propietarios, de repente vas a crear un clima hostil, Mm, ¿sí? No porque esté mal la presencia del abogado, porque no pueda ir, sino porque creo que cuando nosotros estamos en una copropiedad, lo importante es generar la armonía. O sea, eso es lo que buscamos, ¿cierto? claro. Entonces creo que el hecho de decirle, sí, voy a ir con mi abogado, ¿no? Puede ser, mm, digamos, una buena salida y más bien te ayudaría a entender de que no tendrían por qué oponerse a que vayas con un abogado, ni tendrían por qué preguntarte por qué vas con un abogado, porque si hay la transparencia correspondiente, puede ir hasta un juez, un fiscal, puede ir la policía, hasta el mismo presidente de la República. O sea, Ujú. si yo soy presidente, Johnny, y tú eres, yo soy presidente de la Junta de Copropietarios, ¿ya? Y tú eres un copropietario. Si tú a mí me comunicas, perfecto, ¿no? Otra cosa es Claro. que tú vayas, Johnny, y tú lleves tu abogado y no me digas nada. Evidentemente, yo me voy a sentir sorprendido y te voy a decir, Johnny, ¿sabes qué? Quizás hasta te digo, no me dijiste ello, entonces por favor te pido que te retires, incluso hasta te puedo decir eso. Sí. Pero si guardo la transparencia, creo que no tendría que haber ningún temor. Y más aún, si Johnny, si tú me dices a mí como copropietario, yo soy presidente de la Junta, Marco, voy a ir con mi abogado, porque no entiendo, porque quizás los abogados que tú me traes también no los entiendo, y porque quiero que me explique el reglamento interno. Si yo no tengo nada que esconder, si yo no tengo en nada que me refiero a que no me va a afectar si siento que el reglamento interno, el manual de convivencia, todo está claro, digamos, tanto las cuentas que yo he realizado, mis acciones, todo está bien, yo no tendría por qué tener temor. Por eso te digo, hago hincapié a ello. Podría venir un abogado, un fiscal, un juez, la policía, este, el comandante general de las Fuerzas Armadas, quien sea, el presidente, y no hay ningún problema, porque yo voy a decir, estas son mis acciones, está todo correcto, está dentro del marco de la ley, ahí está.
¿no? Sí, y Puede también venir hasta el se Contralor puede General de la tomar, se puede asistir a una junta de propietarios con un contador y sí he estado presente, pero por lo general a mí me invita el presidente de la junta un poco para exponer el tema del presupuesto o la forma de cómo resecciona una anterior gestión o lo que se ha encontrado como una opinión más, ¿no? Como una afrenta, como algo entrando en conflicto, siempre dando una asesoría técnica, ¿no? Un apoyo, nada más. Claro, claro. No, como te digo, siempre al abogado lo han estigmatizado como que, uy, ahí hay un abogado, puede haber conflicto, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así, todo lo contrario. Se podría generar una opinión distinta, ¿no? Es Listo, ello. Marco. Esas son las 10 preguntas legales sobre Junta de Propietarios con el doctor Marco Castelo. Las siguientes entregas van a ser aspectos contables, aspectos tributarios y aspectos laborales. Entonces, Ujú. nos vemos en las próximas entregas. Gracias, Listo, Marco. cuídate, chao. Gracias a ti. Listo, ya regresamos con esta entrevista maravillosa que nos ofreció el doctor Marco Castelo, las 10 obligaciones necesarias que debemos seguir para que nuestra convivencia con nuestros vecinos sea exitosa. Si tú te acabas de mudar a un edificio, a un condominio, estas obligaciones son necesarias para evitar las discrepancias. Así que bueno, ya nos dieron cómo vivir feliz con nuestros vecinos, pero ahora nos vamos con más de Millennial Inmobiliario después de una pausa comercial. No te muevas. 15 años fabricando productos de fibra de vidrio y poliuretano de larga duración. Nuestro compromiso es con el cliente. Diseños únicos en el mercado peruano. Te ofrecemos soluciones en decoración, empresas, vigilancia, kioscos, reciclaje y mucho más. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. LGS Montacargas Perú. Hola, estamos aquí en el condominio Terrazas del Sol Campoy, a una cuadra de Totus, aquí en San Juan del Lurigancho. Acompáñame a recorrer este lindo departamento. Aquí tenemos un lindo dormitorio, espacioso e iluminado. Vamos a ver el siguiente dormitorio. Tiene un balcón a la vista. Además, cuenta con un closet incorporado. Estamos en el área de la cocina. Consta de muebles altos y bajos incorporados. Tenemos un lavadero, otro lavadero adicional. Bienvenidos a Romasa, donde encontrarás gran variedad de porcelanatos que destacan dentro de nuestros productos premium. Somos especialistas en captar tendencias, aplicarlas y tenerlas a tu disposición. Contamos con un stock de inventario en nuestras bodegas para así siempre cumplir con tus pedidos. Romasa, creando el ambiente que sueñas.
final de este programa, pero yo me voy feliz, muy contenta y agradecida, por supuesto, con nuestros invitados de hoy por traernos una valiosa y enriquecedora información para todos nosotros que estamos en mudanzas, en ese proceso de adquirir una nueva vivienda, y nosotros debemos seguir todo al pie de la letra para poder tener una vida más tranquila al momento de mudarnos, por supuesto. Y también si estás vendiendo, toda esta información siempre que te traemos es muy valiosa. Gracias a Millennial Inmobiliario, por supuesto. Y también tengo que darle las gracias a CAIRP, la Cámara de Agentes Registrados del Perú. Ellos nos hacen posible todas estas entrevistas y más. También darle las gracias a Arcasa Perú, que ya saben que es una empresa que se encarga de encontrar tu hogar ideal. Si estás buscando un nuevo departamento, una nueva vivienda, un alquiler o algo de oficina, ellos se encargan de encontrarlo por ti. Y si estás decidiendo vender tu propiedad, ellos también se encargan de todo el papeleo, de todo el trajín por ti. Y si por si acaso tú eres un agente inmobiliario, ellos te van a recibir con los brazos abiertos porque están en expansión. Así que toda la información sobre ellos, abajito en sus redes sociales, las vas a encontrar, o si no en su página web www.arcasaperú.com. También darle las gracias a Romasa. Romasa es una marca que se encarga de todo el tema de remodelación. Si estás buscando remodelar tu hogar, tu oficina o lo que tú quieras, ellos tendrán todos los materiales y la asesoría adecuada para ti. Tienen porcelanatos, pisos, baños, cerámicas y mucho más. Así que no dejes de buscarlos en sus locales, que están en todas sus redes sociales, o en su página web, por supuesto, www.romasa.com.p. Además de darle las gracias a Chasqui Router, que sin ellos todo este proyecto de Millennial Inmobiliario no sería posible. Ellos se encargan de llevar la educación al Perú profundo, y es bueno que todos estemos muy bien informados, desde los más chicos hasta los más grandes. Para ello te traemos todos estos programas gracias a Chasqui Router, y los puedes encontrar, por supuesto, todas las novedades y tendencias de nuestros programas y mucho más en www.millennial.news.com. Por supuesto, nos vamos hasta otro programa más. Nos vemos en el próximo programa, en el 18.5, ya saben que si no tienes cable no hay problema, en una antenita de conejos nos encontrarás súper rápido, súper económico, también no tienes que estar pagando cable, que si la empresa, que esto que el otro, nada. En el 18.5 nos encuentras súper fácil y vas a tener todo el día un montón de información muy, muy importante e útil para ti. Así que nos vamos hasta el próximo programa, los espero, ya saben que tenemos una cita en el mismo canal, en la misma hora y en este, por supuesto, tu programa favorito. Nos vemos. Chau, chau.